el tema en es que a veces por lograr ser el uno. Claro que Porque sí. el niño es lo primero que Pero para mí de es muchas que no sabe ni quién. El doctor Pablo Muñoz Iturrieta nace en Argentina y es doctor en filosofía política y legal por la Universidad de Carleton. Tiene un máster en psicología filosófica por el The Catholic University of America. Cuenta con estudios de posgrado en el Centro de Investigación en Artes, Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad de Cambridge, así como estudios de posgrado en The Witherspoon Institute de la Universidad de Princeton, además de estudios en filosofía, teología y humanidades, lenguas clásicas y modernas. Es autor de varios libros, incluyendo Atrapado en el cuerpo equivocado, Las mentiras que te cuentan, las verdades que ocultan, y Apaga tu celular y enciende tu cerebro, manipulación, control y destrucción del ser humano. Ha colaborado también en varios capítulos de libros y publicado cuantiosos artículos y reseñas en revistas de índole científica. Su campo de investigación está centrado en la persona humana. Investiga y escribe sobre política, economía, religión, Biblia, psicología, leyes, idiomas, cultura, derechos humanos, ética, ciencias y deporte. Ha sido galardonado con el Charles Taylor Prize en Canadá. Académicamente es miembro de la American Philosophical Association, Canadian Philosophical Association y la de Quebec, Association of International Law. Pero el más importante de todo esto es considerado ya un local, un amigo de casa. Démosle la bienvenida a nuestro conferencista. Muy bien, listo para la segunda parte. Una cosa importante que me parece que es, yo les voy a pedir a ustedes que seguramente están escuchando muchas cosas nuevas por primera vez o cuando lean el libro van a encontrar mucha información. Es importantísimo, me parece a mí, que la sociedad toda tome conciencia de esta situación, de estos problemas. No solamente ustedes, obviamente, que eso lo compartan, que lo lleven a sus hogares, a sus amigos, a sus lugares de trabajo. Una cosa que seguramente ustedes también lo han notado y les ha pasado, pero hay gente que cuando uno le habla de algo se enoja o se agarra a la defensiva, ¿no? Una de las maneras, me parece a mí, más efectivas para comunicar algo es, en vez de decirle, mire, no le des el celular a tu hijo que le va a hacer mal al cerebro, es decirle, no sabes la conferencia en la que fui, las cosas que escuché, para llamarle la atención, ¿no? O estoy leyendo un libro donde mira lo que leí y pueden abrir esa página y le leen. Porque hoy en día la gente, me parece a mí, que está muy a la defensiva y muchos papás se enojan. De hecho, un médico me lo dijo recién, pero me ha pasado en muchos lugares donde los médicos que trabajan con niños, pediatras, me cuentan que cuando le dicen a los papás, mire, el problema de su hijo no es que tenga un problema en la cabeza o un problema de enfermedad o lo que sea, su hijo tiene problemas de conducta porque se la pasa todo el tiempo en el iPad, es así de simple. Y si usted quiere que su hijo esté mejor, le tiene que apagar el celular, le tiene que dejar de dar el iPad. Porque hoy en día, lamentablemente, para muchos padres lo más cómodo que es darle una niñera digital a los hijos y ya uno no se preocupa. Pero eso está teniendo consecuencias muy profundas en el desarrollo cerebral y del comportamiento y el desarrollo psicológico y emocional de esos niños. ¿Por qué? Por ejemplo, está estudiado ya y se ha comprobado de que en cuanto se introdujeron los celulares, especialmente a nivel masivo en el año 2012, ha habido un retroceso muy grande en cuanto al habla. Los niños no están aprendiendo a hablar y a comunicarse bien. Y eso tiene una razón con el celular. ¿Por qué es eso? Porque nosotros aprendemos a hablar y a comunicarnos por medio de la observación. Pero si un niño está todo el día mirando a su celular, ¿cuándo va a aprender por medio de la observación de adultos, por ejemplo, hablando entre ellos? De hecho, un niño, cuando ustedes van a un lugar a comer y se juntan con otras familias, un niño aprende mucho de la simple observación.
Es algo muy importante. Esto es un elemento que nosotros, yo creo la mayoría, todos lo tuvimos de niños, porque en nuestra época, para la mayoría de nosotros, cuando éramos niños pequeñitos, no había celular, ¿cierto? Y como no había celular, inconscientemente fuimos adquiriendo comportamientos y conocimientos y modos de actuar propiamente humanos que hoy los niños lamentablemente no lo tienen. ¿Por qué? Porque la familia, y eso yo lo observo mucho, como viajo mucho por tantos lugares y a veces después de la conferencia me llevan a un restaurante a comer y nos sentamos a comer, ¿y qué observo yo? Que vienen las familias con los niños, y ¿qué hacen las familias apenas llegan a la mesa? Les ponen el iPad enfrente a los niños para que no molesten. Y eso es quitarle la oportunidad a un niño para que se pueda desarrollar cerebralmente, para que pueda aprender a sociabilizarse, a comunicarse, para que pueda aprender viendo a los adultos cómo se comportan y se comunican entre ellos. Y alguien me preguntaba en otra conferencia si todo lo que yo estoy hablando acerca del desarrollo cerebral afecta también a los adultos. Porque esa persona, muy honesta, se levantó del público, levantó la mano y dijo: yo desde que empecé a usar las redes sociales y especialmente desde la pandemia, que estuve tanto tiempo en mi casa con el celular todo el día, perdí la capacidad de poder concentrarme y leer. Entonces me preguntó, ¿puede ser que eso tenga que ver con usar tanto el celular porque se la pasaba en Instagram? Y ciertamente que sí, porque todos nosotros tenemos un cerebro que se va adaptando a las nuevas situaciones. Es lo que se llama la neuroplasticidad. Es como una plastilina a la cual se le puede dar nueva forma. ¿Se entiende? Entonces, y si yo fuerzo al cerebro, si yo a ese cerebro lo exijo tanto que el cerebro tiene una ley, por así decirlo, un principio de actuar, que lo que no se usa se descarta, porque es mucha la energía que ese cerebro tiene que usar para poder activar todas sus funciones. En un niño es peor todavía, porque un niño no se ha activado un cerebro, pero en el caso de un cerebro de un adulto que está completamente activado, eso puede traer cambios en las estructuras cerebrales. De hecho, vamos a ver cómo la inmersión en el mundo virtual induce a cambios neurocognitivos similares al proceso de la vejez. Basta con sumergirse por 6 semanas en el mundo virtual de un videojuego para causar reducciones significativas en la materia gris dentro de la corteza orbifrontal, algo que es ocasionado también por el uso excesivo del Internet. Entonces, en chicos, en niños, en adolescentes que juegan a los videojuegos, basta 6 semanas para ya comenzar a observar ese daño cerebral. Esto es algo realmente preocupante. Y hay un estudio muy bueno, es un metaestudio, es en realidad un estudio que analizó a cientos de estudios, especialmente los estudios más importantes que habían salido hasta el momento en relación con el efecto que podía tener la tecnología en el cerebro, especialmente el Internet, las redes sociales, los videojuegos, que salió en la revista científica de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Y básicamente se trataba sobre cómo el Internet está cambiando nuestras capacidades cognitivas. Y esto especialmente en 3 puntos que están afectando seriamente. El primero, la capacidad de prestar atención. Es decir, hoy en día la gente vive en una distracción constante, una distracción tras otra, porque nos queremos concentrar y de repente entra un mensaje de WhatsApp y después de ahí vamos a una notificación en Instagram y después tenemos una notificación en Facebook y después vamos al Internet y tenemos una cantidad de información gigantesca que termina inundando al cerebro con una cantidad de información tal que se da todo un proceso de intoxicación cognitiva. Entonces, no tenemos capacidad de prestar atención. Los procesos de la memoria y las capacidades de almacenar y valorar conocimiento también se están perdiendo. De hecho, ustedes recuerdan, especialmente la gente adulta, cómo se sabían tantos números de teléfono. ¿Y ahora qué pasó? Porque eso se da porque de hecho
de hecho, y se ha estudiado en profundidad el tema de los números de teléfono, el tema de la memoria espacial. La memoria espacial es la memoria que a nosotros nos permite ir de la cocina al baño o a la habitación. Si no tuviésemos memoria espacial, estaríamos perdidos todo el tiempo. Y es una memoria que se va desarrollando, es una memoria tridimensional que se va desarrollando a lo largo de los años y se van armando mapas mentales. Pero lo que se ha descubierto, y esto es lo preocupante, que gente que tenía un mapa mental de Mexicali, en cuanto comienzan a usar del internet, ese mapa se les borra. ¿Y qué tienen que hacer? Tienen que ir a Waze, tienen que agarrar Google Maps, cuando de niños podían ir desde su casa donde sea, ¿o no? ¿Cuánta gente que hoy en día, obviamente no estoy hablando en el caso de que si ustedes tienen que ir a Las Vegas y tienen que sacar direcciones, ¿no es cierto? Y uno llega a una ciudad que no conoce y es algo muy útil. Pero cómo hay gente que incluso en su propia ciudad donde ha vivido toda la vida ya no se sabe manejar. Y les voy a contar una anécdota personal. El año pasado, después de haber venido a dar conferencia aquí, nos fuimos a otras ciudades en México, y en una de esas ciudades, como a los 3 días de haber estado aquí o 4 días, la señora nos fue a buscar al aeropuerto. Y cuando nos subimos al carro, yo le pregunté en referencia a la ciudad en que, si estaba al norte, si estaba al sur, el este, al oeste, y la señora me dijo, nunca lo había pensado, me dijo, no tenía ni idea. Y le digo, a ver, espera. Si tú, imagínate el mapa. Ahora estamos en el aeropuerto. ¿La ciudad para dónde queda? ¿Para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda? Y me dice, no sé, porque yo uso el Google Maps. No tenía ni idea de su propia ciudad donde había vivido toda la vida, porque esta señora tenía cerca de 50 años. Y yo le decía, pero cuando tú eras, ¿no es cierto?, tenías 20 y tantos años, ¿manejabas? Sí. ¿Y tenías Google Maps? No. ¿Y te podías ir a todos lados? Sí. ¿Y ahora qué pasó? Un problema de memoria espacial. Y eso se ha estudiado y es realmente preocupante. ¿Saben cuáles son las personas que tienen más desarrollada la memoria espacial? De hecho, se han hecho estudios científicos. Los taxistas, muy bien. Los taxistas, especialmente de ciudades grandes y complejas, se descubrió esto, por ejemplo, en Los Ángeles, en Nueva York, en la ciudad de Londres, en la Ciudad de México. Los taxistas son los que tienen más desarrollado dentro de su cerebro la función que tiene que ver con la memoria espacial. No hace falta tener la memoria de un taxista, pero tener esa memoria no hace mal tampoco. Lo que hace mal es no tener esa memoria que lamentablemente se está perdiendo. Y eso tiene problemas luego, especialmente que tienen que ver con enfermedades neurodegenerativas. Y esto también es preocupante porque yo les mostraba recién en la pantalla que basta 6 semanas para jugar un videojuego para inducir los procesos de la vejez. Esos procesos de la vejez son procesos neurodegenerativos, pero que sería normal en una persona de 80 años, porque todos vamos a envejecer, pero es totalmente normal si lo vemos en niños de 10 o de 11 años. O sea, estamos viendo niños de 10, de 11, de 12, de 13 años que tienen procesos neurodegenerativos propios de una persona mayor, anciana, con problemas de memoria propios de un anciano, pero lo tienen los niños y adolescentes. Esto es un gran problema y obviamente que eso tiene efectos en la escuela. Y en tercer lugar, los procesos de socialización. Niños y adolescentes que están perdiendo la capacidad de sociabilizarse y se sienten inseguros en el contacto físico y por lo tanto tienen que recurrir al mundo virtual. Por ejemplo, hoy en día, y estos son estudios bastante interesantes que se han hecho, los jóvenes no se comunican tanto por la palabra de decirse las cosas, sino que se mandan textos entre ellos. Incluso dentro del mismo grupo están ahí y se mandan textos. Y cuando se ha preguntado, a ver, ¿por qué no le dices a tu amigo si quiere ir a jugar un videojuego? ¿Por qué no le dices con tu boca, tus palabras? Porque no saben hacerlo. No saben cómo, se sienten inseguros. Y eso es un gran problema, realmente un problema de educación, un problema de formación y un problema cognitivo realmente al momento de poder transmitirse. Entonces, Instagram,
Snapchat, TikTok están desplazando otras formas de interacción física que es necesaria entre los adolescentes, exponiendo en público el tamaño de su grupo de amigos y sometiendo su apariencia física a las duras mediciones de los me gusta y los comentarios. Es lo que mencionábamos hace rato acerca de la inseguridad y esa validación social, que los jóvenes hoy en día para validarse socialmente se van al internet a ver las métricas, a ver cuántos me gusta tuve, cuántos comentarios. Instagram reveló que un adolescente, si no llega a los 100 me gustas, tiende a borrar la imagen, el posteo, si no llega a 100 me gustas. ¿Por qué? Porque lo ven como un castigo público, lo ven como una manera de mostrar públicamente que no son populares, y eso es un castigo, y entonces lo borran. Son mecanismos de interacción. El uso del celular ha introducido una conducta de chequeo constante caracterizada por inspecciones rápidas y frecuentes de la pantalla para ver si tenemos notificaciones de mensajes. Entonces, esta conducta de chequeo constante, ¿no les pasa a ustedes a veces decir, a ver, voy a ir al celular a ver si tengo un mensaje? O esperando, o les llega un mensaje y les hace el tin, el sonido que sea, e inmediatamente tienen que ir y dejar de hacer todo lo que están haciendo. Y esa conducta de chequeo constante lo que hace es no solamente destruir la capacidad de concentración y de enfocarse en algo, sino que también introduce un hábito de distracción crónica. La persona se vuelve distraída ya de manera crónica y eso es un problema cognitivo. Eso está teniendo muchísimos problemas en muchos ámbitos. En el estudio, eso es más que obvio, ¿no? Un joven que se esté distrayendo con el celular, no se puede estudiar con el celular. Si uno quiere estudiar de verdad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que apagarlo o tiene que silenciar todas las notificaciones. En el trabajo, en los Estados Unidos se hizo un cálculo y se estima que más o menos por año se pierden 44.000 millones de dólares porque la gente está perdiendo tiempo en el trabajo y se la pasa ¿dónde? En el celular. Entonces no hay productividad, porque deberían estar produciendo y están en el celular. Eso es un problema realmente, ¿no? Es un problema serio, y es por esa razón que muchas compañías hoy en día han prohibido el uso del celular dentro de las reglas. No es que las puedan muchas veces hacer cumplir, pero al menos está en el papel, que no se puede usar del celular. Yo tengo un amigo que trabaja para una compañía que hacen y diseñan aviones y distintas cuestiones aeronáuticas en Estados Unidos, y él me contó que por contrato, miren qué interesante, todos los ingenieros, por contrato no pueden tener celular inteligente. No pueden tener. ¿Conocen a Lockheed Martin, esta compañía Lockheed Martin? Bueno, no les permiten tener celulares inteligentes y él tiene un celular, porque a mí me dio risa cuando lo fui a visitar a Denver, en Colorado, y él tenía esos celulares que ustedes compran en el Walmart, esos de antes, ¿no? Que se abren así y solamente tienen las teclas y pueden mandar textos y llamadas de teléfono, nada más. Y le dije, qué inteligente es eso tuyo de tener ese celular para no distraerte, para aprovechar más, para no estar metido en internet todo el día. Y él me dijo, lo hago por obligación porque para poder mantener mi trabajo, porque por contrato el único teléfono que puedo tener es este. Porque claro, tienen que haber notado, yo supongo, dentro de la misma compañía, tienen que haber notado una caída en el desempeño, y especialmente en cuestiones de atención, cuando se necesita tanto enfocarse, porque imagínense, están fabricando aviones. ¿Y qué pasa si un avión no lo fabrican bien? Se puede tener repercusiones grandes, ¿no es cierto? No está bien diseñado. Entonces necesitan que los ingenieros tengan el 100% de la atención. Y si el celular les daña sus capacidades cognitivas, el que quiera trabajar aquí no puede tener celulares inteligentes. Ya está, no pueden tener. Muy bien. Esta conducta es en realidad una conducta adictiva. De hecho, hay toda una adicción al celular. ¿Por qué? Porque es una respuesta a una exigencia hormonal creada por la saturación de información y mensajes que activa el flujo de dopamina en el córtex cerebral y nos exige el flujo de información constante. Entonces, cada vez que chequeamos el celular, la necesidad que experimentamos de esa hormona del placer se calma por un nuevo flujo de dopamina, creando un círculo vicioso y adictivo.
Hace unos años, cuando comencé a preparar este libro, me encontré con un testimonio de una doctora que se dedica a las adicciones a la droga desde el punto de vista neurobiológico, estudiando las estructuras cerebrales y obviamente la interacción que tiene que ver con las hormonas, todo el mecanismo que hace que una persona se vuelva adicta. Pero fue una experiencia para ella muy fuerte y para mí fue un caso realmente impresionante porque eso me llevó a comenzar a prestar mucha atención en cómo el celular puede estar afectando a toda una generación de niños y adolescentes y de adultos. Ella se encontró a su hijo, que en ese momento tenía 5 o 6 años, en un estado de shock, un estado catatónico, cuando fue a levantarlo a la mañana para ir a la escuela. Y ese niño estaba como en shock, duro, con los ojos abiertos, pero estaba ido, completamente ido. Entonces, ¿qué hizo ella? Obviamente se preocupó, lo llevó al hospital y ella decidió hacerle una imagen de resonancia magnética para ver si no tenía algún problema más serio, algún problema de un tumor o algo así. Y cuando ella le hace la resonancia magnética y le dan los resultados, cuando vio eso ella no lo podía creer, porque ella lo que vio era un cerebro de una persona adicta a la heroína. Y ella dijo, esto no puede ser, es mi hijo. O sea, mi hijo no se droga, mi hijo no tiene ningún problema de adicción, es un niño pequeño, es imposible que tenga un cerebro similar a una persona que consume heroína, porque ella trabajaba mucho con adictos a cocaína y heroína en Nueva York. Y resulta que le hacen una segunda tomografía para confirmar, y sí, su hijo había desarrollado todo un mecanismo por el cual la dopamina estaba causando daños cerebrales en su hijo, y ella comienza a partir de eso a estudiar toda una serie de casos que se comienzan a reportar en todo Estados Unidos, de niños que llegan a tener estados de shock, estados como totalmente idos, y de hecho, aquí en California, no muy lejos de aquí de Mexicali, se fundó la primera clínica para niños y adolescentes adictos a las redes sociales, porque se empezaron a ver tantos casos que hoy en día ustedes tienen clínicas en muchos lugares de Estados Unidos, en Canadá, donde los internan niños y adolescentes y adultos también adictos a redes sociales, adictos a videojuegos. De hecho, en la clínica de California, cuando yo estuve investigando ahí, me sorprendió ver la cantidad de chicos entre 18 y 22, 23 años. Chicos que terminaban prácticamente como un drogadicto, culpa de los videojuegos. Terminaban abandonando absolutamente todos los estudios, los trabajos. Chicos que pasaban 6, 7, 8 meses encerrados en su habitación, donde llegaba una situación donde los padres tenían que llevarle la comida a la habitación, donde no se bañaban. Estaban en un estado ya psicopatológico bastante grave y que necesitaban tratamiento psicológico, ¿no? Casos, por ejemplo, existen en la literatura científica casos de adolescentes que están un mes sin parar jugando un videojuego, pero sin parar, sin dormir. Imagínense los daños que eso significa. Y ustedes dirán, pero ¿y los padres? Bueno, obviamente que hay un problema serio ahí, porque cuando ustedes leen que, por ejemplo, la mamá no quería ofender al hijo porque el hijo se enojaba si la madre lo interrumpía. Entonces la mamá, para no interrumpirle, le traía comida a la habitación mientras jugaba videojuego. O sea, hay un problema también en los padres, en muchos casos, en cómo realmente están educando a los hijos. Que no es educación, los están dejando hacer lo que quieran y los hijos terminan dominando totalmente a los padres y terminan obviamente en situaciones así preocupantes. Muy bien, vamos a saltear esto. Una cosa importante, si podemos apagar la luz para ver estos gráficos bien, no hace falta que la aprendas. Miren esto, la depresión como un problema clínico siempre ha estado presente entre nosotros. Pero una cosa realmente preocupante es que la depresión como una psicopatología es propia más de personas adultas, no de niños y adolescentes, ¿cierto? Las personas que son aquí mayores, ¿ustedes alguna vez escucharon hace 30, 40, 50 años que los niños andaban con depresión? Eso no existía, ¿no?
Eso es algo relativamente nuevo. Y es no que no existía, pero ciertamente que, por ejemplo, aquí estamos viendo gráficos de fines del año 90 y podemos ver niveles depresivos. La línea gris clara es de varones y la línea oscura es de mujeres, de chicas adolescentes. Cómo nosotros veíamos los niveles subir y bajar, pero se mantenían más o menos estables, había un pico y bajaban, después una zona de estabilidad, subía un poco, bajaba, pero es a partir del año 2010 y especialmente en el 2012 cuando el iPhone comienza a estar en las manos del 95% de los adolescentes en los Estados Unidos, que explotan, miren lo que es esto, explotan los casos de depresión en adolescentes. Y lo peor de todo que vemos en este gráfico es que no ha tocado techo. No hay techo todavía. De hecho, se ha demostrado que mientras más jóvenes adolescentes comienzan a tener celular, los problemas se incrementan y los niveles suben. Por lo tanto, en México hay 90 millones de usuarios de redes sociales. Pero México tiene 130 millones. Entonces se proyecta que para México la situación va a empeorar todavía. ¿Por qué? Porque todavía hay un gran segmento de la población y de niños y adolescentes que no tienen acceso a Internet y a las redes sociales y a un celular. En la Argentina, por ejemplo, pasó algo terrible porque en el año 2010 comenzó un programa nacional por el cual todos los niños y adolescentes tienen una laptop en Argentina, la paga el gobierno. Y eso ha sido un desastre. ¿Por qué? Porque lo hicieron con la excusa de democratizar el conocimiento y llevar la igualdad, y supuestamente eso iba a hacer que los niños de Argentina superen todas las expectativas de conocimiento. ¿Y saben cuál ha sido el resultado después de 12 años? Que de 100 niños que comienzan el kinder, solamente, ¿saben cuántos se reciben? 14. ¿Dónde están los otros 86? O sea, de 100 niños, solamente 14 terminan la escuela a tiempo con la tecnología. Muy bien, chicas de entre 12 y 17 años que han tenido episodios de depresión mayores. Aquí cuando hablamos de casos graves de depresión estamos hablando de internación con más de 3 días. ¿Cómo ha subido a partir del año nuevamente 2010 en varones y en niñas? Luego en este gráfico es bastante impresionante. Casos de suicidios explotan, casos de autoenvenenamiento explotan a partir del año 2012, ¿no? Casos de síntomas de problemas depresivos mayores con internación y síntomas depresivos, todos explotan. ¿Cuál es la única explicación que se ha encontrado hasta el momento? Porque esto se da en países como la China, como Japón, como Estados Unidos, se da en Rusia, se da en Argentina, en México, en Bolivia, en todas las culturas habidas y por haber. El único factor en común que hay en todas estas culturas y naciones es el uso de redes sociales. De hecho, el estudio que yo les mencionaba hace rato que se hizo en North Carolina quería demostrar si era verdad esa hipótesis o no. Si son realmente las redes sociales. Entonces estudiaron grupos de niños que no tenían redes sociales y grupos de niños que tenían redes sociales. ¿Y qué descubrieron? Que los niños sin redes sociales no solamente que desarrollaban el cerebro de manera natural, sino que no tenían problemas psicológicos como el resto. Entonces está ciertamente que como se dice, la correlación no significa causa, que cause eso, pero todo apunta a que las redes sociales tienen una gran parte en eso. Muy bien, autolesiones en adolescentes. Nuevamente los casos explotan y explotan en chicas, especialmente entre los 11 y los 17 y 18 años, pero llega a un pico máximo entre los 13, 14 y 15, que es la época inmediata a la pubertad, ¿no? Las autolesiones, y en varones también. En varones no se veía los chicos que se corten, ¿no es cierto? ¿Ustedes se acuerdan de varones en la escuela que autolesiones? No existía eso. Si existía, pasaba en casos aislados en chicas, pero los casos en chicas han explotado y estamos viendo casos en varones. Miren esto. Hay una imagen que no me di cuenta de ponerla,
Pero ustedes se van a imaginar lo siguiente. Imagínense que este mapa está vacío y solamente hay un puntito en Nueva York. Eso era en el año 2014. Año 2019, las clínicas de transición de sexo para menores de edad en los Estados Unidos. O sea, clínicas de hormonización, clínicas de cirugías en Estados Unidos. Las que tienen la P son las clínicas de Planned Parenthood, que yo les decía que hay varias. Después las que están en color naranja, aquí tenemos en San Diego, en Los Ángeles. Esta es cerca de Calexico, ¿no? ¿Por dónde será eso? ¿Cómo? Perdón, en Arizona, sí, eso debe ser Phoenix. Sí, Phoenix. Aquí tenemos en Colorado una, en Seattle, acá tenemos una en Michigan y una en Nueva York. Estas son peligrosísimas, ¿saben por qué? Porque esas clínicas son las clínicas móviles, es decir, la clínica va a la escuela para que los padres no se enteren. Entonces, como es un derecho de los niños el conocer su identidad, transformarse, recibir hormonas, la clínica misma va a la escuela a ofrecerle el tratamiento a los niños. De hecho, en California ya tienen leyes, ustedes sabrán, que le pueden ocultar a los padres la transición de los hijos. En Canadá, donde yo vivo, tenemos leyes, no se alcanza a ver porque acá hay algunas en Toronto, Ottawa. En Canadá hay leyes por las cuales la escuela le puede ocultar la transición a los padres y si los padres se oponen, se los puede denunciar y en el caso de que un padre se oponga a que le hormonicen los hijos son 5 años de prisión. Es tremendo. Y si los padres llevan al hijo o a la hija a un psicólogo para ayuda psicológica, porque obviamente tienen problemas depresivos, de autoestima, problemas de autolesiones, problemas de intento de suicidio, lo llevan a un psicólogo y si ese psicólogo, el único tratamiento que está permitido por ley es el empujarlo hacia la transición, lo que se llama falsamente las terapias afirmativas. Pero si un psicólogo lo trata al niño para hacerlo superar ese trastorno, son 3 años de prisión. 3 años de prisión. De hecho, ¿quién es el psicólogo más famoso del mundo? Jordan Peterson. Bueno, saben ustedes que ahora él tiene un problema legal y va a ir a la Corte Suprema porque le quieren quitar su licencia médica. ¿Por qué le quieren quitar la licencia para practicar la psicología clínica al psicólogo más conocido del mundo? Porque él se opone a esto. Entonces, como él se opone a esto, le han dicho, usted no puede ser psicólogo en Canadá, básicamente, porque está en contra de la ideología de género. Muy bien. Transición de chicas adolescentes. Miren cómo han subido los casos, así como veíamos depresión, veíamos problemas de autoestima, de suicidio, a la vez se dan los problemas de transición en chicas adolescentes. Explota. Y esto es realmente preocupante porque aquí vemos chicas versus varones. Aquí está, esto es lo que quería mostrarles. Incrementos en casos de transición a partir del año 2014. En varones se dio un incremento del 1.460%, pero en chicas el incremento ha sido del 5.337%. Obviamente que aquí en estos gráficos, TikTok e Instagram tienen un lugar fundamental para explicar eso. ¿Por qué es eso? Porque las redes sociales, especialmente cuando están dirigidas para adolescentes, porque hay que entender eso, no es lo mismo cuando ustedes que son adultos y son grandes y tienen 30, 40, 50 o 60 años, no es lo mismo lo que ustedes van a ver que lo que va a ver un niño. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque con niños hay otro tipo de intereses en cuanto al moldeamiento de la conducta y especialmente de las ideas. Son, por así decir, 2 plataformas totalmente distintas, porque los algoritmos que apuntan a los niños son algoritmos que están diseñados para otras cosas y con otros objetivos distintos que los algoritmos que se usan con los adultos. Entonces, yo les decía al principio que los algoritmos para adultos apuntan a generar adicción, a que pasen la mayor parte del tiempo, a extraer la mayor cantidad de datos, especialmente por medio del reconocimiento facial, a venderles productos, a prepararlos emocionalmente para venderles un candidato político o para mostrarles un producto determinado
O, por ejemplo, les habrá pasado a ustedes que estaban hablando con los amigos de algo y van a Instagram o Facebook, ¿y qué les aparece ahí? El tema de la conversación. ¿Les ha pasado o no les ha pasado eso? Muy bien. Pero con los niños, aparte de esos elementos, se agrega el elemento de que hay todo un interés por introducir un nuevo paradigma. Sí, las plataformas de redes sociales como Instagram, como Facebook, como Google, me dicen a mí que ellos firman un compromiso con el Foro Económico Mundial y con la Agenda 2030 para apoyar la identidad de género. Obviamente que van a usar todos sus mecanismos tecnológicos en pos de ese objetivo, ¿o no? De imponer ese objetivo. ¿Por qué ustedes se creen que Amazon, por ejemplo, censura todos los libros que patologizan los problemas de identidad de género? De hecho, mi libro, Atrapado en el cuerpo equivocado, por un año estuvo censurado en Amazon. ¿Por qué? Porque prohibieron todos los libros que cuestionen la ideología de género. De hecho, después tuvieron que devolverlos porque tuvieron un problema con la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero todo libro de psicología que patologice, hasta los manuales de psicología tenían que cancelar, siendo que es un problema que se debe resolver dentro de la psicología, si es una enfermedad o no, no Amazon. ¿Qué tiene que ver Amazon? ¿Se entiende? Pero hay un negocio gigantesco. ¿Por qué? Yo les decía que cada niño y adolescente que comienza el camino de la transición genera $1.300.000 en ganancias a la industria farmacéutica. $1.300.000. Aquí lo que vemos es una doctora, si puedes apagar la luz un poquito, es una doctora de Nueva York que se dedica a hacer cirugías a chicas adolescentes. Lo que ella hace es comenzar a hormonizar chicas para que no desarrollen sus rasgos femeninos, las comienza a hormonizar con testosterona para generar algún tipo de versión masculina y luego les amputa los pechos. ¿Sí? Esto es realmente criminal. El bloqueador hormonal Lupron, ahí debería ser Lupron con P, generó $726 millones en Estados Unidos en el año 2018. Que es la última cifra que tenemos. Se calcula que en la actualidad está generando 4 veces más de dinero, o sea, más de $2.000 millones, por la cantidad de incrementos de casos que ha habido. Entonces, si una compañía farmacéutica, acá estamos hablando de una sola que fabrica el Lupron, genera $2.000 millones al año, a ellos no les cuesta nada pagarle $10 millones a Facebook para censurar posteos contra la ideología de género o para favorecer ciertos algoritmos, o incluso les pagan a influencers como este Dylan Mulvaney, lo conocen, para que comience a dar una versión maravillosa de lo que es ser transexual y descubrir la verdadera identidad de género. ¿Sí? Todos mecanismos que se aplican básicamente de lavado de cerebro. Miren todos estos casos de estas chicas adolescentes que las acribillan, ¿no? Y en Canadá tenemos casos de niñas de 11, de 12 años que están recibiendo tratamiento. A mí cuando me dicen los activistas LGBT, no, si los menores de edad, por ejemplo, no hacen cirugía. Eso es mentira. Aquí en México les hacen cirugías a menores de edad. Aquí en México, en la Ciudad de México, hay clínicas para menores de edad, de hormonización y de reasignación de género. Sí, eso existe. Sí, es realmente tremendo, y todo esto tiene que ver también con el adoctrinamiento por medio de influencers en redes sociales. ¿Sí? En todas estas chicas que yo les mencionaba al comienzo, en las cuales se comenzó a observar toda esta serie de trastornos de la propia identidad, tenían problemas sociales, problemas de ansiedad, obsesión con sus cuerpos. De hecho, muchas padecían anorexia nerviosa, una imagen corporal distorsionada, un miedo injustificado a subir de peso, inanición, ejercicio excesivo. De hecho, en Instagram y TikTok hay toda una serie de hashtags que se hacen muy populares en niños y adolescentes que tienen que ver con ejercicio excesivo para no engordar o para bajar de peso. Mi hermana, que trabaja en un hospital en Argentina en emergencia, ha recibido niñas hasta de 7 años con anorexia. Y las mamás vienen y le dicen: doctora, por favor, explíquele a mi hija que tiene que comer.
Y cuando mi hermana me dice ella que hablaba con estas niñas chiquititas, les preguntaba por qué no comían, le decían no, porque estoy haciendo un challenge de TikTok. Y llevaban 5 días, 6, 7 días sin comer. ¿Sí? O sea, casos de niñas que tenían que hospitalizar, o sea, una cosa gravísima realmente, preocupante. Por eso vamos a ver esto. Si puedes apagar para poder leer bien. ¿Qué es el contagio social entonces que se dan tantos adolescentes con la ideología de género? La creencia de que los síntomas no específicos deben ser percibidos como disforia de género y que su presencia es prueba de ser transgénero. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay una epidemia en la actualidad de chicos autistas. Hay muchos chicos que son autistas en serio, pero hay una epidemia de adolescentes que de repente se autoperciben autistas. ¿Sabían ustedes? ¿Por qué? Porque comienzan a ver videos en TikTok, en Instagram, donde una persona les dice, si tú padeces esto, esto y esto, o alguno de estos síntomas, seguramente eres autista. Y comienzan a disponerse, sí, y generar todo un proceso de autosugestión por el cual se creen que son autistas. Entonces, está lleno hoy en día en Estados Unidos, en Canadá, de adolescentes que se autoperciben autistas y no son autistas. No me estoy refiriendo a los casos que sean verdaderamente autistas, porque esos casos, ¿a qué edad, no es cierto, un niño generalmente se lo detecta como autista? A los 2, 3, 4 años, ¿no es cierto? A los 2 años. No es que de repente yo tengo tal edad y a los 15 me doy cuenta que soy autista. No, eso no existe. Muy bien. La creencia de que el único camino a la felicidad es la transición. Entonces, todo un proceso de lavado de cabeza en las redes, que vas a salir de la depresión si te apuntan los pechos, por ejemplo. Si te apuntan los pechos vas a ser feliz. La creencia de que cualquiera que no esté de acuerdo con la autoevaluación de ser transgénero o se oponga al plan de transición es una persona transfóbica, abusiva y que hay que cortar toda relación con ella. Por eso muchas veces estos jóvenes terminan escapándose de la casa. De hecho, en California hay una asociación LGBT que se dedica a rescatar adolescentes que no reciben el apoyo en las casas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos van a la casa, el niño se escapa, la niña se escapa y comienzan a hacer todo un proceso judicial para luego liberar a ese niño de la familia. ¿Qué es lo que ya ocurre en Canadá? En Canadá, si los padres se oponen a la transición de sus hijos, no solamente reciben 5 años de cárcel, o podrían recibir 5 años de cárcel, sino que hay un elemento que me olvidé de mencionarles, es que se pierde la patria potestad en Canadá. Entonces, en cuestiones de identidad de género y orientación sexual, la Corte Suprema sentenció el 22 de febrero del año 2019 que los padres no tienen patria potestad sobre sus hijos. Quien desarrolla toda esta idea que yo les contaba, una profesora de la Universidad de Connecticut, es la doctora Lisa Littman, que por haber desarrollado todo esto le echaron de la universidad. O sea, es la persona que contribuyó enormemente en el campo de la psicología a entender qué estaba pasando con estas chicas, pero claro, fue en contra del relato que se busca imponer y perdió su trabajo. Sí, muy interesante, ¿no? El nivel de persecución que hay hoy en día. ¿Qué le pasa a los doctores, por ejemplo, que hoy en día comienzan a cuestionar ciertas cosas que se buscan imponer desde el mundo de la medicina? Les quitan la licencia, los dejan de lado, los echan. Es realmente lamentable. Muy bien. Entonces, ¿somos nosotros quienes le ponemos los términos a la tecnología o por el contrario los avances tecnológicos se imponen sobre nosotros y nuestros hijos sin que nos cuestionemos absolutamente nada? Esta es la pregunta con la cual yo los quiero dejar ahora. Obviamente que la tecnología como herramienta es muy buena, nos facilita muchas cosas, pero la tecnología también puede tener ese aspecto transformador negativo y para mal, especialmente cuando estamos hablando de niños, de adolescentes, cuando estamos hablando de nuestras relaciones sociales. ¿Cuántas veces nosotros sin querer, estamos en la mesa, estamos en la casa, estamos en familia con nuestros amigos, pero no estamos presentes los unos a los otros? Porque cada uno está metido en su celular.
Y culpa de eso, lamentablemente, hoy en día las familias no se conocen, los padres no conocen a sus hijos, los hijos no conocen a sus padres, porque también he escuchado yo muchos adolescentes que me dicen en las conferencias, bueno, en el caso de mi familia no somos nosotros, son nuestros papás los que están con el celular todo el día. Eso puede pasar también. Entonces vamos a terminar aquí. Yo les voy a dejar este código QR donde van a encontrar toda la información acerca de mi trabajo. Especialmente yo los invito, si ya no lo hacen, a ir a mi canal de YouTube, donde tengo mucho más información sobre estos temas que yo creo que les puede ayudar mucho en cuestiones de formación personal, de formación de sus hijos, de su familia. Y si hay un tiempo, yo creo que sí, vamos a hacer, si alguno tiene alguna pregunta, pueden prender las luces si quieren. Sí, solamente les pido que para poder terminar vamos a hacer la firma de libros también. Todos aquellos que quieran obtener los libros los tenemos ahí al costado, simplemente por si alguno está interesado. Si ustedes se llevan los 3 libros, el rojo, el blanco y el negro, se ahorran, creo que es bastante, así que para que sepan nomás. Sí. O se llevan 2 también, creo que hay promoción. Muy bien. Quienes estén interesados en hacer pregunta, por favor que levanten la mano para que les hagan llegar el micrófono. 5 preguntas serán. Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a las tecnologías educativas y el uso de las TICs, que son una herramienta utilizada con los niños autistas para la adquisición de repertorios sociales, de integración y de interacción social. ¿Cuánto es el tiempo recomendado que podemos permitir en los niños autistas ya con un diagnóstico psiquiátrico y neurológico? Mira, la verdad, para serte totalmente sincero, es que no está estudiado en profundidad el tema concreto de cuánto tiempo es el que deberían tener como máximo, especialmente en niños autistas. Es un campo que es desconocido, totalmente desconocido, porque recordemos que los celulares son algo totalmente nuevo. Lo que sí se sabe es que, y esto vale para todos los niños, no solamente para niños autistas, lo que sí se sabe es que antes de los 6 años no deberían tener acceso a ningún tipo de dispositivo digital, por el hecho de que sobreestimulan el cerebro y eso termina muchas veces generando situaciones de TDAH. Hoy en día tenemos muchos niños que supuestamente tienen TDAH, pero no tienen TDAH, están intoxicados con información visual por culpa de los celulares, ¿sí? Entonces, hay muchos estudios que están a favor, por ejemplo, de aplicaciones que pueden ayudar a los niños a desarrollar ciertas funciones o aprender en cuanto a la vocalización y demás. Pero hay muchos estudios que son bastante interesantes que dicen que todas esas aplicaciones para enseñar al bebé a hablar, a aprender más palabras, a poder crecer intelectualmente, supuestamente, son una estafa total, no sirven para nada de eso, sino que tienen un propósito de extracción de datos, que ese es otro tema que yo lo desarrollo en el libro, de extracción de datos para poder conocer el perfil psicológico de ese niño lo más temprano posible. Entonces, estas compañías tecnológicas, como ellos necesitan de la extracción de datos y el conocimiento del perfil psicológico de cada persona, mientras más temprano inicien a un niño con la tecnología, mejor para ellos. Y si pueden comenzar con un bebé, para ellos es lo mejor que pueden hacer, porque lo pueden ir moldeando ya a la perfección. No es que nos agarran tarde como nos agarraron a nosotros. A un bebé lo agarran desde el comienzo. Y muchas de estas aplicaciones educativas tienen esa función. Ahora, la regla más importante, me parece, es que esto es válido para todos, pero se dice que hasta los 18 años, y me parece que es válido para todos, no importa si sea un niño que tenga autismo o no, mientras menos tiempo pase en una pantalla, mejor. Y es interesante el caso de Suecia, porque Suecia es el país que estaba más a la avanzada con respecto a la innovación tecnológica en la educación. Es el país que más estudios ha hecho, más aplicaciones.
Y ellos mismos han dicho, esto no va para más, porque fue un fracaso. Estaban básicamente sacando a jóvenes que eran analfabetos funcionales. ¿Qué significa analfabetos funcionales? Jóvenes que pueden hacer cuestiones básicas, pero en cuestiones realmente importantes de pensamiento, de comunicación, de escritura, no sabían hacer nada. Y posiblemente el culpable sea la tecnología, porque fue desde que comenzaron a usar la tecnología es que la situación comenzó a empeorar. Y mientras más tecnología, peor. Pero lamentablemente no sabemos en cuanto al tiempo. No sabemos, y especialmente con chicos autistas, porque no hay prácticamente estudios sobre eso. Yo creo que es un campo gigantesco todavía para estudiar y para avanzar y desarrollar. Lo que sí es que en el campo de la neuropsiquiatría, de la psicología, se dice que no hemos visto lo peor. ¿Por qué no hemos visto lo peor? Porque los celulares se popularizaron recién en el 2012 y ya estamos viendo problemas enormes, como vimos en pantalla, pero no sabemos en qué van a terminar esos niños de aquí a 25 años. ¿Sí? No sabemos cuando todos los bebés que han nacido a partir del 2012, es ahí cuando esos bebés tengan 25 años, 30 años, donde vamos a ver los efectos reales del celular, porque hay familias que lamentablemente, sin saberlo muchas veces, yo creo que no hay ningún padre que diga, ay, quiero que mi hijo sea un inútil total, le voy a dar un iPad. ¿No? Yo creo que los padres, si supiesen y fuesen conscientes del daño cerebral que le causa, lo pensarían 2 veces antes de darle un iPad a un hijo. Pero la mayoría de la gente no lo sabe, lamentablemente. Hay una ignorancia muy grande al respecto. Y por eso es importante, me parece, que comencemos un trabajo de concientización. Bueno, hablando sobre la recomendación de lo que usted dice, hace tiempo leí un libro que se llama Psicología del Facebook, fue en el 2014. Y aparte hay otros estudios que ahorita no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es lo que puntualizó. Se refiere que el uso adictivo de Internet, ahora se llama redes sociales, ¿no? Es más de 40 horas por semana. Entonces, no se puntualiza aquí exactamente en los niños y más en los niños autistas, pero se recomendaría menos de 3 horas por día en promedio, ¿no? Estamos hablando de un niño normal. Pero ahora hay otro detalle, la adicción al Internet, como lo dice Pablo, es una adicción en la cual se maneja cuando es un mal uso en redes sociales, en XXX, en videos que no son útiles, películas o series que no te dan ningún mensaje y las redes sociales. No se aplica esto cuando es por motivo de enseñanza o motivos de trabajo, ¿no? Pero lo malo es que cuando es enseñanza o trabajo, es educación, libros, etcétera, es muy distractor. O sea, tú estás leyendo un libro en digital, te llega un mensaje e inmediatamente tú, en vez de estar siguiendo leyendo el libro, te vas directamente al mensaje y eso en el cerebro pierdes la atención. Entonces lo recomendable es que sean libros físicos, ¿no? También sirven los libros electrónicos porque son más baratos y más fáciles de conseguir. Y a veces gratis, ¿no? Entonces la recomendación es eso, tratar de no distraerse. Y en los niños recomendar máximo 3 horas, es lo que se recomienda nomás que el sábado y el domingo generalmente por nosotros como adultos, es muy fácil tener al niño ahí. Lo que hacemos es dejar al niño 8 o 10 horas ahí en el videojuego. Videojuegos también se me olvidaba decir. Esos son los factores que no se deben de utilizar el Internet. Entonces mi recomendación es esa. Muchas gracias. Sí, señora, tiene una pregunta aquí. Joven de 18, 20 años. ¿Qué pasó? Claro, sí, pasa mucho lo que decíamos de que culpa de las redes sociales, lamentablemente muchos jóvenes se están por una cuestión ¿cómo se dice? Claro, se autodiagnostican, se autoperciben, pero autosugestiva, eso era lo que quería decir. Es una cuestión de autosugestión que está ocurriendo bastante, culpa de influencers. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, una seguidora, una mamá que vive en San Francisco, California, me contó que en la clase de su hijo todos los chicos ahora son todos homosexuales.
Y las chicas son todas lesbianas porque es lo cool, ¿no es cierto? Entonces el que no es homosexual no es lesbiana, tú eres un raro. Entonces el varón de ella, y hay gente que va a la iglesia, todo le dijo, mamá, yo me parece que voy a ser homosexual. Y le dijo, pero ¿en serio me está diciendo? Es que son todos homosexuales, me da vergüenza a mí, le dijo el hijo. O sea, no es que se iba a ser homosexual tampoco, pero lo iba a decir. En julio me tocó estar en la Universidad de Princeton en un curso. Fue muy interesante porque uno de los alumnos me dijo que en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, que está como en la número 1 o 2 de los Estados Unidos, hicieron una encuesta para el año 2022-23, o sea, terminó en junio, y el 30% de los estudiantes de la universidad son transgénero. Son transgénero. Pero después este estudiante me dijo, no, en realidad no son transgénero. Lo dicen porque es la moda. Porque es la manera de encajar, especialmente en jóvenes que por cuestiones de sociabilización no encajan. Lo más fácil es decir soy transgénero, entonces todos lo celebran, porque claro, es lo que ven en las redes sociales. Si yo dijese en las redes sociales, me hago transexual, digo, me voy a hacer transexual, me di cuenta que soy transgénero, voy a salir del closet, yo le aseguro que mañana tengo 1 millón de seguidores, porque todos los algoritmos te comienzan a favorecer. Eso es como pasa. Ahora, si hablas en contra de hay ciertos temas que están prohibidos hablar, ¿no?, en las redes sociales. No hay que criticar la ideología de género, no hay que criticar las vacunas, no hay que criticar el cambio climático, no hay que criticar las elecciones. Si uno hace todo eso, lo que se quiere imponer políticamente correcto te va a ir bien en las redes sociales. Pero en cuanto te opones a esa agenda, se acabaste. Sí, ahí es el famoso shadow ban. Bueno, tenemos otra pregunta, la última. Muy bien. Vamos a dar oportunidad a la última pregunta para concluir. Nada más, si nos pudieras referir, ¿por qué en todos los indicadores de explosión son las mujeres las que están más arriba? En muy todo. Bien. Muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante esa, para entender bien. Y nos volvemos al tema del comienzo que mencionaba al principio. Cuando el varón y la mujer atraviesan por la pubertad, el impacto psicológico es muy diferente entre el uno y el otro. Es una diferencia enorme. Por ejemplo, si un varón le dicen a ustedes, mira niño, se sientan con el niño de 11 años y le dicen, mira, te va a empezar el cuerpo a secretar testosterona y te van a empezar a crecer los músculos y vas a tener más fuerza y vas a ser más alto y vas a empezar se te va a poner gruesa la voz. El niño, ¿qué va a decir? Pero dele nomás, métame testosterona toda la que pueda. Porque el varón tiene una percepción distinta, ¿no? Otro ejemplo, si un varón ve, ¿a usted le gusta el fútbol, no? ¿Son mexicanos o aquí le gusta más el béisbol? Pero un varón, por ejemplo, ustedes le ponen un video de Messi o de Cristiano Ronaldo y lo ven a Cristiano Ronaldo, a Messi, hacer maravillas con el balón. ¿Usted cree que al niño le va a dar depresión por ver eso? No, al contrario, el niño va a agarrar una pelota y va a tratar de hacer lo mismo, ¿o no? Muy bien. En cambio, con la mujer, la perspectiva psicológica es totalmente distinta. Cuando la mujer pasa por la pubertad, pasa por un periodo, y es normal esto, como yo decía, de inseguridad muchas veces, de aceptación, un proceso por el cual se tiene que aceptar a sí misma. El varón no tiene que pasar por un proceso de aceptación, esa es la realidad. O es una aceptación inmediata, no le cuesta un problema. Si yo a un varón le digo, mira, ¿sabes qué, hijo? Mañana te vas a levantar y va a tener un brazo todo musculoso como Arnold Schwarzenegger. El niño va a decir, por favor, papá, entonces vamos a dormir ahora para que mañana me levante con ese brazo. ¿O no? En cambio, una niña tiene que pasar por un proceso de aceptación y es un proceso psicológico también. Es un proceso en el cual puede haber mucha inseguridad, puede haber muchas dudas, falta de aceptación de sí misma, que va a tardar, algunas personas lo procesan rápido, otras personas tardan mucho tiempo, incluso muchos años en procesarlo. Y eso hace entonces que la mujer tenga un aspecto de sensibilidad que el varón no tiene. La mujer es muy sensible y por lo tanto, como es muy sensible, es muy vulnerable también a estas situaciones. Y esa es la razón, al menos que se ha dado, por qué siempre o históricamente es la mujer la que padece ciertos problemas psicológicos, mientras los varones padecen otros problemas psicológicos distintos, ¿no?
Si hablamos de alcoholismo, por ejemplo, y comparamos hombres o mujeres, ¿qué grupo tiene un número mayor, una representación mayor de alcoholismo? El varón. Porque el varón tiene otros problemas psicológicos distintos que la mujer, ¿no? No es que la mujer sea la única que tiene problemas. Todos tenemos vulnerabilidades, pero son diferentes cómo se manifiestan. Y la mujer tiene una especie de vulnerabilidad que es bastante peligroso con lo que está pasando hoy en día por las redes sociales. ¿Por qué? Porque la mujer, y esto también es interesante, ¿por qué hay más varones en YouTube que mujeres? ¿Sabían ustedes eso? ¿O por qué hay más varones en Twitch? ¿Saben lo que es Twitch? Twitch es una red social más que nada para videojuegos. Hay mujeres, sí, hay mujeres, pero la mayoría son varones. ¿Por qué? Porque los varones tienen una tendencia a ver cosas que tienen que ver con la mecánica, con carros, con aviones, con lo que sea. Entonces un varón, por ejemplo, va a ir a YouTube y va a ver videos, por ejemplo, de cómo armar una casa, cómo arreglar un carro, cómo armar algo, se siente atraído a eso. En cambio, la mujer tiene una atracción natural a ver imágenes, especialmente que tiene que ver con ropa, con moda, con comida. Eso es normal, pero sin embargo, la mujer, yo les decía recién, el varón ve a jugar a Messi y no le da depresión porque ve cosas que él nunca va a poder hacer y Messi sí lo hace. En cambio, la mujer, cuando ve a otra mujer en una situación de estatus social más elevado, tiende a verse como a sí misma disminuida y como que yo nunca voy a alcanzar a eso. Entonces, por ejemplo, hay estudios de chicas que ven la imagen de Taylor Swift y saben que nunca van a ser como Taylor Swift y les da depresión, les da tristeza eso. Les da tienen un problema de aceptación y de validación social. Entonces, eso hace que una chica sea más vulnerable y eso es lo que posiblemente explica la diferencia enorme en todos estos problemas psicopatológicos o problemas de trastorno de identidad de género. Porque mucha gente me hace esa pregunta en las conferencias, de hecho, ¿por qué en los casos de trastorno de identidad de género el aumento de varones ha sido del 1.400%, lo cual es altísimo, pero el de mujeres de 5.600%? Es gigantesco, ¿no? Y es por esa misma vulnerabilidad natural de la mujer y por eso muchos psicólogos muy importantes a nivel mundial recomiendan esto, y lo dicen así literalmente, psicólogos como Jonathan Haidt, como Jordan Peterson, hay otra psicóloga que vive aquí en San Diego, en la Universidad de San Diego, que es muy buena, se me fue el nombre ahora, ya me voy a acordar, pero ella ha estudiado mucho el efecto de redes sociales en chicas y ella dice lo siguiente: chicas adolescentes no deberían tener ni Instagram ni TikTok. Así lo dice ella. Está aquí en San Diego ella. No deben, porque todos los estudios que ha hecho ella ha visto cómo realmente las redes sociales, especialmente Instagram, porque son imágenes, y TikTok, están causando un daño psicológico en toda una generación de chicas adolescentes. Entonces, es peligroso, digamos, para una chica adolescente hoy en día tener Instagram, porque está esa posibilidad de que te pueda afectar psicológicamente. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por las preguntas, gracias por la atención.